investigación es restaurar los bosques, ¿ya? Los bosques degradados, y justamente a partir de este magnífico reino, el reino fungi. Bueno, yo creo que a estas alturas casi todos aquí ya saben lo que es el micelio, ¿cierto? Y el micelio, en mi caso, que trabajo con el suelo, el micelio está en ese lugar y el micelio empieza a crecer, esas agrupaciones de hifas se aglomeran, ¿cierto? Y empiezan a colonizar el suelo y el micelio se empieza a esparcir. Y en este suelo, ¿cierto?, estas hifas generan conexiones justamente con los individuos vegetales, las especies vegetales que viven en esos bosques. Y cuando se conectan, ¿dónde? Y bueno, no sé si ayer vieron la charla de Gabriel, pero nos mostró justamente esta misma imagen. Y estos círculos grandes, verdes, nos muestran a los árboles antiguos del bosque. Y justamente cuando nosotros, los investigadores, nos empezamos a juntar con los árboles antiguos de la investigación, empiezan a salir cosas grandiosas. Y mi primer árbol antiguo al que yo me arrimé fue el profesor Agerer en Alemania, porque sí, me tuve que ir a Alemania para empezar a aprender micología, porque la verdad es que acá era el momento en que yo me empecé a meter en el mundo de la biología, no existía. Yo estudié biología y nunca me pasaron hongos en la carrera de biología, así de mal. Bueno, hace harto tiempo atrás ya. Y bueno, me fui a Alemania, ¿cierto?, a estudiar un magíster, y ahí conocí al profesor Agerer, era una eminencia a nivel global, y él me mostró el mundo de los hongos. Él me iluminó, ¿cierto?, me abrió los ojos, conocí este magnífico reino. Yo no podía creer que acá en Chile había tan poca gente trabajando en este tema. Y él me mostró una palabra, un grupo, un gremio del mundo del reino fungi que corresponden a las micorrizas. Y probablemente ya todos ustedes han escuchado bastante en este festival respecto a ellas. Igualmente yo les quiero contar qué se define como micorriza, porque a veces mezclamos algunos conceptos, y les cuento que la micorriza es la simbiosis, es la unión, ya una simbiosis usualmente mutualista, que permite, que se hace entre las raíces de una planta, como podemos ver bien aquí, y las hifas de algunos hongos que viven en el suelo. ¿Por qué sale una manito ahí dándose la mano con la otra? Porque una simbiosis mutualista, por definición, significa que ambos participantes de esta simbiosis se ven beneficiados, ¿ya? Cuando la simbiosis empieza a ir al parasitismo, por ejemplo, esta simbiosis se desarma, y se desarma esta colaboración entre los integrantes. Entonces, micorriza es la simbiosis. Ya yo no puedo hablar del que en el suelo hay micorriza, en realidad la micorriza está en la raíz. La raíz con la hifa es la micorriza. Y bueno, existen varios tipos de micorriza, ¿ya? Los más comunes son estos 4. Y este es un corte transversal de una raíz, un esquema, en donde podemos ver a la ectomicorriza. Ayer Gabriel algo nos habló de eso también. Y básicamente la ectomicorriza consiste en una hifa, ¿cierto?, que está en el suelo, cubre la raíz de la planta y genera una verdadera capa protectora, al que le llamamos el manto, ¿sí? Y además entra entre medio de las células y genera otra estructura muy característica de la ectomicorriza, que es la red de Hartig. Y por otro lado, tenemos estas otras 3 micorrizas, que son endomicorrizas. ¿Qué significa? Que entran adentro de las células de la planta. Y por un lado hay unas que forman un grupo muy particular, que forman la micorriza arbuscular. Se caracterizan porque hay unas esporas bastante grandes en el suelo. Estas esporas entran a la raíz y estas sí penetran a la célula, a diferencia de las ectomicorrizas. La ectomicorriza siempre está por fuera, la endo se mete a la célula y forman estas estructuras, las esporas, las vesículas, los arbúsculos. Aquí tenemos la micorriza orquidioide, ¿cierto? Y esta micorriza orquidioide, el nombre les puede dar alguna señal, alguna luz, que se relacionan ¿con qué plantas? Con las orquídeas, ¿cierto? Son un grupo exclusivo que se forma solamente en las orquídeas. Y por otro lado tenemos las ericoides, no sé si les suena algo ese nombre también. Las ericáceas, ¿cierto? Y las ericáceas son una familia de plantas, ¿cierto?, que forman también un tipo de micorriza bien particular. Entonces tenemos las ecto y estas 3 que son endomicorrizas.
Y la verdad es que la micorriza es súper frecuente en la naturaleza. En realidad no estamos descubriendo nada nuevo, solamente estamos observando lo que hay ahí. Es tan frecuente que casi el 90, o sea, un poquito más del 90% de las plantas terrestres que existen aquí en el planeta Tierra forman micorriza. O sea, es algo que siempre ha estado, es súper frecuente. Solamente el 8% de las plantas no tienen micorriza. Esto es una estimación, en realidad nadie ha visto todas las raíces de las plantas, pero los investigadores que trabajamos en esto estimamos que podría ser más o menos ese el número. Y bueno, es súper común, súper frecuente, son 300.000 especies de plantas aproximadamente, un poquito más, 320.000. Por lo tanto, son más de 280.000 plantas que tienen micorriza, súper frecuente. Algunas tienen, la gran mayoría de hecho tienen arbuscular, ¿sí? Después el otro 10% corresponde a las orquideoides que yo les contaba, las ericoides corresponden a 1,4%, y las ectomicorrizas se asocian solamente al 2% de las especies de plantas que existen, pero son casi igualmente importantes que las arbusculares, porque la verdad es que las plantas que forman ectomicorriza ocupan tremendas superficies, como los bosques boreales, como nuestros bosques de Nothofagus. Entonces, a pesar de que son pocas especies de plantas, en realidad la ectomicorriza igual está en todas partes. Y bueno, son súper frecuentes, casi todas las plantas la tienen, y uno tiende a preguntarse, bueno, ¿por qué pasa esto, cierto? ¿Por qué están tantas plantas asociadas a las micorrizas? Y esto básicamente es porque tienen muchas funciones importantes y positivas, tanto para la planta como para el hongo, que van desde la escala individual hacia una escala macroecológica que le llamamos, ¿cierto? Escalas globales, a todo nivel es importante. A nivel individual, ¿cierto? Los hongos, básicamente la raíz es la casa del hongo. Si lo vemos desde un lado micocéntrico, finalmente si el hongo no se junta con esta planta, el hongo no puede sobrevivir, no puede completar su ciclo de vida. Por tanto, así de relevante es juntarse con la planta para el hongo. Nosotros generalmente lo tendemos a ver del otro lado, es bueno para la planta, ¿ya? ¿Y por qué es bueno para la planta? Porque, el hongo es capaz de llegar a lugares en el suelo donde la planta jamás llegaría. Y así pueden tomar la comida del suelo, el agua, los nutrientes, se lo pasan a la planta y el hongo a cambio recibe azúcar. Bien lo explicaba también ayer Gabriel. A nivel comunitario también son tremendamente importantes. Cuando no hay micorrizas en una comunidad de plantas, la diversidad es baja de plantas. Por lo tanto, si nosotros vemos un bosque hiperdiverso, también hay una gran diversidad de hongos, también hay una gran diversidad de micorrizas. Tienen que ver también con la producción. Mientras más micorriza hay, las plantas hacen más fotosíntesis. Por lo tanto, el bosque crece más. A nivel ecosistémico, si no hay micorrizas, no se generan los flujos de materia y energía. Entonces, son tremendamente relevantes de que estén ahí. Y a escala biogeográfica regulan todo lo que está en nuestro planeta. Gracias a esta triada entre micorrizas, plantas y suelo, es que nosotros tenemos la distribución de plantas que observamos hoy día, ¿ya? Entonces, yo decía, bueno, si estoy en Alemania y las micorrizas son tan importantes y en Chile, chuta, poco se está haciendo, voy a volver a Chile a estudiar con alguien que sepa de micorrizas, si es que hay. Y bueno, ahí fue bien curioso porque justamente el profe Palfner en Concepción había sido tesista del profe Agerer en Alemania. Entonces ahí se dio una bonita coincidencia. Llego a Chile, me conecto con este otro árbol antiguo, el profe Palfner, y me pongo a estudiar las micorrizas en la Universidad de Concepción. Pero ocurrió una oportunidad, me fui a hacer un curso y ocurrió la oportunidad de involucrarme con el Centro de Estudio Avanzado en Fruticultura en Rengo. Ellos me pasaban un laboratorio porque ellos querían usar micorrizas para cultivar plantas de interés agronómico. Entonces yo dije, ya, a mí me gusta más el bosque nativo, pero ya, bueno, vamos. Y fue espectacular porque en realidad empecé a preguntarme ya, ¿qué hongos ocupamos para ponerle a estas plantas de interés productivo? Y no tuve una respuesta fácil, de hecho no tuve ninguna respuesta, porque en realidad no había ningún estudio de hongos en el bosque esclerófilo que se pudieran usar, o sea, en la zona mediterránea de Chile que se pudieran ocupar para cultivos. Entonces fue como, chuta, voy a tener que investigarlo entonces. ¿Qué hongos yo podría usar para estas plantas? Y bueno, ahí empecé a averiguar del bosque esclerófilo, que era el sector que queríamos cultivar. Y conocí el famoso bosque esclerófilo, no sé si ustedes lo conocen.
¿Sí? ¿Saben? ¿Qué saben del bosque esclerófilo? ¿De los espinos? ¿Qué más? El chagual, quillao, peumo, boldo, ¿cierto? ¿Conocen las especies? En la región del Maule hay muchos, ¿cierto? Bueno, el bosque esclerófilo se distribuye desde Valparaíso, un poquito más arriba, ¿cierto?, hasta donde inicia la octava región. Es un bosque mediterráneo, ¿ya? Pero algo que yo aprendí del bosque esclerófilo cuando empecé a buscar información, y era algo que yo no tenía muy claro, era que estaba tremendamente amenazado. No sé si sabían eso. ¿Sí? Está amenazado porque, ¿cierto?, nosotros construimos casas, tenemos una agricultura intensiva en ese sector de Chile, construimos carreteras, hay una cantidad de incendios forestales terribles. Entonces, ahí me entró el bichito de, oye, tenemos que conservar este bosque, tenemos que recuperarlo. Y en esa línea, ¿cierto?, entonces parto con esto de la agricultura sostenible, pero finalmente me meto en el bosque esclerófilo y termino conectándome con la restauración ecológica. ¿Y qué es la restauración ecológica? La restauración ecológica es un campo de investigación en donde uno trata de tomar lo que sabe de un lugar, la historia natural de un lugar, y lo trata con teoría ecológica, trata de devolver un ecosistema degradado a lo que era antes. Es imposible hacer eso ya, porque en realidad recuperarlo completamente, pero la restauración ecológica busca hacer eso. Y no solamente tener las especies de plantas de nuevo, sino que también restaurar las funciones ecosistémicas y también los servicios ecosistémicos, que a su vez nos sirven a nosotros los humanos. Entonces, para hacer restauración ecológica es tremendamente relevante conocer el sistema de referencia, ¿ya? Entonces yo necesitaba conocer el bosque esclerófilo para poder arreglarlo de alguna manera. Entonces la primera pregunta que nos hicimos era, bueno, las plantas dominantes del bosque esclerófilo, las que ustedes bien nombraron, el quillay, el peumo, el boldo, el litre, ¿tendrán micorriza? Una pregunta súper simple, y con esto de que el 90% de las plantas tienen micorriza, deberíamos fácilmente contestar que sí. Pero cuando voy a la literatura me doy cuenta que esto no estaba estudiado. En realidad nosotros decíamos que tenía, pero nunca habíamos mirado las raíces. Entonces, ahí me voy justamente a trabajar con el hermoso boldo, el litre, el quillay, el peumo, el boyén, el corontillo, que son especies dominantes y muy importantes en el bosque esclerófilo, y empezamos a investigar sus raíces. ¿Ya? Y bueno, la literatura nos proponía, ¿cierto?, de que quizás estas plantas iban a tener micorriza arbuscular. Por lo tanto, fuimos y hicimos tinciones, ¿cierto?, para poder ver estas micorrizas. Porque cuando uno ve una raíz de una planta, si no la tiñe, si no le pone un color, imposible observarlo. Entonces a mí me tocó, con una tintura azul, ver estas maravillosas estructuras. Esto es lo que es una micorriza arbuscular y así es como se ve bajo el microscopio. Tenemos esta estructura muy bonita que se llama la vesícula, la hifa intercelular, ¿cierto?, y el arbúsculo, ¿cierto?, que es un verdadero arbolito pequeñito que está dentro de una célula vegetal. Y es aquí donde ocurre el intercambio de información entre el hongo y la planta. Es aquí donde pasan los nutrientes hacia la planta, es aquí donde pasa el agua hacia la planta y es aquí mismo donde la planta le pasa el azúcar al hongo, ¿ya? Este es un esquema más o menos de lo que corresponde a una micorriza arbuscular y acá son bastante relevantes las esporas. Yo les decía que uno puede hablar de micorriza, que es lo que está acá adentro, ¿cierto?, cuando se forma la simbiosis, pero también podemos hablar del hongo que forma la micorriza. Y ese hongo va a estar en el suelo. Y el hongo micorrícico arbuscular, ¿cierto?, forma estas estructuras que son esporas y que no se ven, lamentablemente para algunos, no se ven como las setas. En realidad están bajo el suelo y pasan, por eso quizás no los habíamos estudiado antes, porque son realmente imperceptibles a los ojos, ¿ya? Pero son tremendamente hermosas y diversas y hoy día les voy a mostrar algunas que tienen nombre y apellido. Bueno, y la micorriza arbuscular es tremendamente importante y tremendamente antigua. De hecho, hay hipótesis que plantean de que hace 450 millones de años atrás las plantas las plantas acuáticas empiezan a pasar a la tierra, ¿cierto?, al medio terrestre, y justamente gracias a que se asocian con estos hongos que estaban en el suelo, estos endófitos, y de hecho hay registros de 450 millones de años atrás, registro fósil, que indica, ¿cierto?, la presencia en partes aéreas de plantas de estas estructuras, de estas esporas, de estas vesículas, de estos arbúsculos.
Pero solamente a los 320 millones de años, en el registro fósil de 320 millones de años atrás, recién empezamos a ver una verdadera micorriza, o sea, un hongo adentro de una raíz, ¿sí? O sea, súper antigua, súper importante, y casi todas las plantas aparentemente hoy día las tienen. Y bueno, estas son justamente las fotos de mis plantas del bosque esclerófilo. Orgullosamente puedo decir que son las peores fotos de mi vida de raíces, ¿ya? No fue fácil. Y aquí quiero volver un poco a la idea de trabajar colaborando. Cuando yo me meto a trabajar en esto, estaba súper sola. En realidad nadie trabajaba en esto. Entonces, o sea, habían algunos colegas, por supuesto, pero estaba muy lejos de donde yo estaba. Y tuve que empezar a aprender sola, ensayo y error. La primera vez que hago la tinción, quemé todas las raíces, tuve que ir de nuevo a terreno, fue un desastre, la verdad. Orgullosamente les digo que son las peores fotos de mi carrera, pero se las comparto porque al final igual me sirvieron para lo que yo quería ver, que era justamente hifas, vesículas, arbúsculos, puntos de entrada, distintas formas que uno ve dentro de la raíz, ¿ya? Entonces, ahí, bueno, me tocó nomás quedarme con estas fotos, tuve que ir más de 2 veces a terreno, o sea, fue todo un año de terreno, quemé las raíces, tuve que volver, fue muy frustrante. Y la ciencia también es así, ¿cierto? Ensayo y error, frustración, y no es todo bonito, uno típico que presenta todo lo lindo, pero en realidad no es todo lindo. Y aquí una muestra de eso. Y bueno, ya sabíamos que las plantas dominantes del esclerófilo tenían micorrizas, y ahora la pregunta que cae de cajón era ya, pero ¿qué especies de hongos forman la micorriza? Porque una cosa es la micorriza arbuscular, pero son muchas las especies de hongos que pueden formar la micorriza arbuscular. Y ahí nuevamente tuve que conectar con otras personas, con otros árboles más viejitos, y esos árboles me llevaron a un lugar súper exótico. Me fui a Estonia, ahí al lado de Rusia, a trabajar con la mayor especialista a nivel global de este grupo de hongos. Y ahí también conocí a mi buen amigo Guillermo, que también me ayudó mucho en el trabajo de las micorrizas allá en Estonia. Nos fuimos para allá y fuimos a trabajar con este grupo de hongos. Me llevé mi suelo, ahí pasa algo bien divertido también, me llevé mi suelo, me llevé mis raíces colectadas todo un año, mucho terreno. Yo había sido mamá hace poco, o sea, imagínense dejar a la guagua en la casa. En terreno a veces me tenía que sacar leche, volver al terreno, ¿ya? Y iba con un montón de muestras viajando hacia Estonia con mi guagua. Y en uno de los intercambios de avión, me acuerdo que llego a Finlandia y me tengo que ir a Estonia. Y de repente estoy entrando como a tomar el nuevo avión y digo, ¿y mi maleta? Y mi maleta, no sé dónde había quedado, mi maleta de mis muestras. Ustedes comprenderán. Casi me desmayo, fue como mis muestras, qué terrible. Y yo corriendo por el aeropuerto ahí de Finlandia y mi maleta dando vueltas en la cinta y por suerte nadie la había tomado. Ahí estaba en la cinta transportadora y yo, mis muestras, casi lloro. Llego, me meto y bueno, llego a Estonia con mis muestras, feliz. Allá Marja cuando llego me dice, ¿pero por qué te las trajiste por abajo? Y yo, no, porque ¿cómo me iba a llevar eso por mano? Podían pensar que era droga por el polvito, qué sé yo. Y me dice, no, pero es que no te las tenías que llevar por abajo. También, llevarlas por abajo era súper peligroso, no sé por qué, por unas regulaciones internacionales. Bueno, fue toda una aventura. Pero llego a Estonia, y empezamos a trabajar con el suelo, con las raíces. Y en el suelo están estas esporas, ¿ya? Y en esas esporas es donde nosotros vamos a saber qué especies de hongos estamos trabajando. Y es súper paradójico que es una simbiosis súper antigua, súper común, y solamente conocemos 350 especies. O sea, a nivel global son 350 especies de hongos. Para que ustedes entiendan, los Basidiomycota, estos hongos que forman seta, ¿cierto? Son alrededor de, corríjanme los micólogos, sino 30.000 especies aproximadamente descritas. 30.000 especies, y Glomeromycota solo 350. Es como bien paradójico. Yo no lo creo mucho, pero bueno, estamos en eso. Y esas 350 especies están hechas a base de la taxonomía de las esporas. Generalmente las esporas tienen muchos colores, texturas y formas. Generalmente son globosas, como se pueden ver acá,
Algunas son alargadas, otras son bien deformes, pero en general uno se encuentra con estas bellísimas estructuras redonditas que cuando yo estoy en el laboratorio y me encuentro una, me pasa lo mismo que cuando ustedes se encuentran con una seta en el bosque. Es como que se me ilumina el corazón. Son preciosas, pero no son fáciles de ver. De hecho, acá les quiero mostrar esta especie de ascomicota, que es los basidiomicota, los ascomicota. Las morchelas son ascomicota, ¿sí? Las morchelas las conocen. Esta es una de mis honguitos favoritos, la Calatela guyana. Es bien chiquitito, son unas copitas blancas. Y acá yo hice el ejercicio de agrandar una calatela que mide aproximadamente 1 centímetro. Entonces esto corresponde a 1 milímetro. Y si yo agrando ese milímetro a esto, la espora de hongo micorrícico arbuscular mide eso. O sea, va de entre 0,05 milímetros a 0,1 milímetros. Son súper chicas. Así que bueno, toca usar lupa, microscopio y todas esas cosas. Y por eso mucha gente no las estudia, porque no sé si por ahí está la Monse. Ahí está la Monse. Ella sabe lo que es trabajar con esto. Es una estudiante mía y la verdad es que la ha tocado y no es fácil, ¿cierto? Entretenido, sí. Y bueno, me voy a Estonia. Es tan difícil esto de la taxonomía esporal que al final uno termina haciendo igual taxonomía molecular. Básicamente va, saca ADN, se mete al laboratorio, súper fome porque me gusta estar afuera, en el bosque, pero bueno, a veces hay que hacer este tipo de cosas. Hacemos biología molecular. Y para el bosque esclerófilo de Chile encontramos 137 especies de hongos, ya a partir de la biología molecular. 137 especies de estas esporitas, digamos, o hifas con material genético similar a estas esporas. Y entretenidamente encontramos 20 exclusivos, o sea, 20 especies que no están en ninguna otra parte del mundo y que es bastante esperable para el bosque esclerófilo. El bosque esclerófilo tiene un alto endemismo, por lo tanto uno esperaría que también hayan hongos propios de aquí. Todavía no sé cómo se llaman, estamos en eso, todavía investigando, pero al menos hay 20 taxones que deberían ser exclusivos de aquí del bosque esclerófilo. Y bueno, de esa taxonomía molecular, algunas sí tenemos clarísimo cómo lucen las esporas, y las tenemos por aquí. Y hoy día les presento sus nombres. Así me encantaría que algún día ustedes se vayan a su casa y así como hablan de la manita muscaria, pudieran decir Paraglomus lacatum. Sí, yo conozco el Paraglomus lacatum. Hermosa este Paraglomus lacatum. Pasispora scintillans, Funeliformes mosse. Esta es bastante famosa, la Funeliformes mosse, y ya les cuento por qué. Glomus proliferum, Ambispora fénica, y esta también. Esta es muy común en el esclerófilo. Claroideoglomus lamellosum. Esa está más difícil, ¿cierto? Sí, bueno, a ver. Sí, bueno, pero bien, tienen nombre y apellido. Y Funeliformes mosse es bastante común porque, bueno, como estos hongos generan tantos beneficios para las plantas, son interesantes para la agricultura. No sé si ustedes saben, pero hay mucho producto por ahí en base a micorriza, ¿ya? Y que viene mucho del extranjero. Y bueno, algunos vienen con Funeliformes mosse. Ok, en el bosque esclerófilo hay. Ok, yo quizás podría sugerir que pueden usar ese producto. Pero la gran mayoría de los productos que venden en el comercio, digamos, de los hongos importados, corresponden a Rhizophagus irregularis. Y Rhizophagus irregularis no está en el bosque esclerófilo. Entonces, hoy día nosotros no tenemos una regulación en Chile para decir, oiga, no entre este hongo, porque en realidad no lo tenemos aquí y no sabemos cómo va a interactuar con nuestro microbiota. Entonces no es trivial, ya, así que tengan ojo los que usan productos comerciales porque generalmente son de Rhizophagus irregularis, ya, y no sabemos lo que estamos metiendo, no sabemos si se va a convertir en una especie invasora. Y ustedes ya saben, yo creo que todos saben aquí lo que podría ser una especie invasora, ejemplo el pino, ¿sí? Así que ojo con lo que usamos. Y bueno, después viene otro fracaso, que ya se los cuento, y justamente tocaba cultivar ahora esos hongos para hacer restauración, que era el objetivo. Para poder usarlo en restauración y bueno, y en agricultura sostenible, que era lo que me había comprometido con el CEAF. Pero estaba sola y finalmente no pude seguir con esos cultivos, se me murió todo, fue todo bastante frustrante, se perdieron recursos, correcto, pero no se pudo porque estaba sola. De nuevo la importancia de ir entrelazándose con personas y colaborar. Entonces ahí, bueno, en paralelo me empiezo a meter en la divulgación científica, harto con el Par Explora O'Higgins.
con este profesor de la Católica del Maule, que es Rómulo Santelices, y empezamos a hacer divulgación científica. Ahí curiosamente conozco a una estudiante que se llama Sarina, que no sé si está por ahí, y gracias a Sarina tomamos un taller allá en la Fundación Gualo en Linares, y me presentan a las personas del IEB, y el IEB conecta conmigo, y postulamos un fondo de restauración ecológica, y adjudicamos justamente un fondo de investigación de bosque nativo, y al fin llegó un equipo maravilloso de chiquillas, entre ellas la Monse, la Milén, ¿cierto? La Monse está aquí, las estudiantes. Ahí empezaron a tomar fuerza los estudiantes. Me voy a Talca, ingreso a la Universidad Católica del Maule y empiezan a llegar los estudiantes. Llega Bastián también, un estudiante muy valioso, que él empezó a hacer los cultivos de hongos. Y bueno, hoy día ya cosechamos esos honguitos. Y ahora, orgullosamente, les puedo mostrar las mejores fotos de mi vida, de micorrizas arbusculares. Oh, gracias, sí, yo estaba igual de emocionada. Y bueno, aquí se ve bastante mejor, ¿cierto? Y tenemos la raíz clara, muy aclarada. Y esto es lo que está en las raíces que ustedes ven aquí. Esto es justamente lo que... Adentro de eso está esto. Tenemos muchas hifas, tenemos muchas esporas. ¿Y qué estábamos haciendo? Estábamos preparando inóculos, porque ahora viene el experimento. Y de hecho ya nos fuimos a terreno, hicimos la inoculación de todos nuestros plantines, canelo, estamos con patagua, chequén, del bosque esclerófilo, pero más higrófilo, ¿sí? Y ahora comenzamos el experimento y espero en un próximo festival del Reino Fungi contarles los resultados de los experimentos, porque todavía no están. ¿Ya? Muchas más uniones se generaron en torno a la simbiosis micorrícica, en torno a la restauración ecológica, y estoy colaborando con colegas de Valdivia, profe Roberto Godoy, César Marín, Paula Aguilera, y estamos también trabajando en restauración ecológica de Araucaria araucana. Y por acá estamos trabajando en restauración ecológica del ruil, del Nothofagus alessandri, y también del keule, ¿ya? Todo esto que aprendí con cosas buenas, cosas malas, con casi pérdida de muestras, lo estamos aplicando hoy día para poder recuperar nuestros bosques. Hoy día, orgullosamente, también puedo decir, porque en Chile hay muy pocas universidades que con micólogos, ¿ya? Me cuesta decirme micóloga, pero sí, trabajo con hongos, por lo tanto, podría considerarse micóloga, pero no soy taxónoma. Pero pudimos establecer el grupo de ecología de hongos y micorriza en la Universidad Católica del Maule. Tengo unos estudiantes muy trabajadores, de hecho ni miraron para la foto, si se fijan. No, se pasaron. Y orgullosamente les puedo decir que estamos esparciendo el micelio, estamos conectando, estamos enseñándole a las nuevas generaciones para que ojalá no les pase lo que me pasó a mí, que generé unas fotos horribles de hongos, que quemé las muestras, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces estos chiquillos van trabajando súper bien y están saliendo muchos proyectos en la línea de la restauración ecológica y también de la agricultura sostenible. Hemos conectado también con el Museo del Hongo, ¿cierto? Hicimos una muestra con las fotos de mi microscopía y se fueron a España a hacer una muestra preciosa y ahora los voy a dejar invitados a mutualistas, pero es en el Maule, ojalá puedan viajar. Y justamente tenemos una exposición en el Centro de Extensión de la UCM, en donde usando todo este material que he trabajado estos últimos 10 años, hicimos una exposición para que la gente se concientice principalmente del problema del peligro de extinción del ruil y del keule. Y también les cuento que nos unimos en simbiosis con unas actrices, ¿ya? Y ellas en realidad generaron, yo solamente les conté lo que era la descomposición fúngica, pero ellas generaron una obra magnífica llamada Atentamente Reino Fungi, que mañana la vamos a presentar aquí, estrenar. Así que ahí los espero. Por último, los quiero invitar, ¿cierto? En esta conexión también conectamos con un montón de investigadores de Sudamérica. Soy fundadora y cofundadora de la Red Sudamericana de Micorriza. Trabajamos con todo Sudamérica, realmente todo Sudamérica. Aquí hay gente de todos los países de Sudamérica y generamos este artículo en donde mostramos un montón de recursos para hacer divulgación científica de micorrizas.
Ya está en inglés, pero tenemos un link a la red sudamericana de micorrizas, donde ustedes pueden obtener un montón de material en español para poder enseñar sobre los hongos micorrízicos. Y bueno, utilizamos este hashtag, ¿cierto? Cuando hacemos cualquier actividad y lo subimos a las redes sociales, usamos este hashtag para poder juntar y saber lo que la gente está haciendo respecto a divulgación científica con micorrizas. El micelio se está expandiendo. Quería tomar fotos, parece. Ahí lo paso. Ya. Sí, para que usen el hashtag, por favor. Yo hace poco aprendí lo que era un hashtag, así como... Y bueno, el micelio se está expandiendo, estamos conectando, estamos generando una fuerza colaborativa y de verdad me siento súper orgullosa porque estoy viendo los resultados de lo grandioso y lo potente que es generar colaboración entre muchos árboles madre, entre árboles nuevos, entre plántulas y todo aquello. Así que muchas gracias. Aquí con mi equipo técnico de los terrenos. Gracias. ¿Preguntas? Mira, con esta boya no necesito ni micrófono. ¿Alguna preguntita por acá? Mira. Hola Pachi, gracias por la presentación, maravilloso. Oye, una duda que tenía hace un rato, cuando estudias micorriza, las endomicorrizas, ¿hay algún organismo que sea antagonista a esta relación? ¿Existen antagonistas o tipo algo que bueno, eso? Que contrarrestre, digamos, el efecto que podrían tener las micorrizas. Yo no las he estudiado, pero sé que existen. Por ejemplo, hay algunos hongos endófitos, las tricoderma, de hecho, a veces. Es bien curioso porque tenemos un ensayo con vides, donde usamos tricoderma y micorriza, y parece ser que cuando usamos tricoderma como que la micorriza no se establece bien. Entonces, no sé qué pasa si hay competencia por la raíz, y también hay algunos artículos por ahí donde hablan de efectos antagonistas justamente de otros hongos en la raíz respecto a las micorrizas. Así que sí, la verdad la raíz es un microbioma, es un ecosistema lleno de bacterias, de otros hongos, y bueno, yo me fijo en las micorrizas particularmente, pero sí, seguro que ocurre y sería genial estudiarlo, pero vengan los estudiantes para que hagamos más cosas. Eso. ¿Otra pregunta? ¿No? Muchísimas gracias, Patricia, qué maravilla, qué maravilla.